Bueno, el primer ejemplo que les propongo que hagamos entre todos es la gráfica. Vamos a graficar dos funciones polinomiales, ¿sí? Vamos a graficar la función f de x igual, el primer ejemplo va a ser x a la cuarta menos 5x al cubo menos 5x cuadrado más, espero no haberme equivocado en ningún número, más 10. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer el recorrido largo, es decir, el paso a paso, ¿sí? Tal como está en el apunte, con el estudio del signo y demás. Y después, en el segundo ejemplo, vamos a hacer como un recorrido más corto. ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan que la última clase en la presencialidad, Agustina me había dicho, bueno, pero si estudiamos el comportamiento extremo, no haría falta hacer el estudio del signo de la función. Bueno, vamos a hacerlo de una manera completa el primer ejemplo, con el paso a paso, y una segunda manera donde podríamos evitar hacer todo ese recorrido por todos los pasos para poder graficar la función polinómica. Después ustedes, en función de la teoría y de la comodidad que se sientan en el manejo de las funciones polinomiales, van a decidir si hacen todo el procedimiento completo o si aprovechan algunos atajos de la teoría como para cortar camino para hacer el esbozo de la gráfica. ¿Sí? Vamos a aclarar acá que esto es un esbozo. Un esbozo es como si fuera un boceto, ¿sí? Lo que se le parecería a la función original, digamos, lo más parecido, la pinta que tiene la función polinomial, ¿sí? Yo voy a ir enumerando los pasos, pero solo como para ordenar lo que voy a hacer. No es necesario hacerlo en ese orden, ni ponerle números, ¿sí? Pero como para que les quede un apunte completito y ordenado, yo voy a ir enumerando el paso a paso de lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar la función potencia. ¿Cómo voy a analizar la función potencia? Acuérdense que la función potencia es una función de la forma x elevado a la a, dijimos la clase pasada, ¿sí? Es decir, vamos a tomar el monomio de mayor grado que tiene el polinomio, ¿sí? El monomio de mayor grado. El paso 1 y el paso 2 se pueden hacer juntos, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a analizar, vamos a hacerlo juntos, el coeficiente principal. Bueno, en nuestro ejemplo, ¿quién sería el monomio de mayor grado? En este caso el polinomio está completo y ordenado, ¿sí? ¿Quién sería el monomio de mayor grado completito, con coeficiente principal y todo? X a la cuarta. X a la cuarta. Entonces voy a estudiar X a la cuarta. Lo voy a estudiar. Como función potencia, X a la cuarta tiene exponente par, ¿sí? Mayor que 1. Entonces dijimos que esta, en el cuadrante positivo de las X, crece como X cuadrado, ¿sí? Si lo analizo en todo el dominio, que es todo R, esta se comporta como la parábola, porque el exponente es par, pero cuanto más grande sea el exponente, es como que más se achata la parábola, es como que se pega más al eje X, o como que le cuesta más despegarse del eje X a la parábola, ¿sí? Así que el coeficiente principal de este monomio, el A, es 1, positivo. Entonces tenemos exponente par y coeficiente principal positivo, ¿sí? El exponente par me da la pauta de que la función en los extremos va a comportarse como la parábola, como x cuadrado, ¿sí? O sea que va a ser una especie de parábola bien ancha. Y el coeficiente positivo me dice que no cambia la dirección de las ramas, digamos, de esta parábola, ¿sí? Entonces, en los extremos, esta función polinómica de grado 4, no sé qué pasa en el medio, pero va a tener un comportamiento similar a x a la cuarta, ¿sí? Esto nos permite analizar lo que nosotros vamos a definir como comportamiento extremo.
¿Qué es el comportamiento extremo? En cálculo de segundo año es el límite de la función en los infinitos. Es decir, cuando x toma valores muy grandes, es decir, cuando x toma valores que tienden a ser cada vez más grandes, es decir, a infinito, los números positivos elevado a la cuarta me dan cada vez más grande. Por eso en el infinito las ramas van a subir indefinidamente, ¿sí? Y esto lo vamos a simbolizar así. Cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Cuando x toma valores muy grandes, las ramas de la gráfica van a subir indefinidamente, es decir, que la función también va a tender a más infinito. Esto se lee cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para el lado de los negativos? Bueno, como el exponente es par, negativo elevado a la par me va a dar positivo. O sea que cuando x toma valores cada vez más chiquititos, ¿sí? Pero más grandes en valor absoluto, la función sigue subiendo sin límite. Es decir que tanto en el menos infinito de la x como en el más infinito de la x, las ramas de la gráfica van a subir indefinidamente. ¿Sí? A esto lo llamamos comportamiento extremo. En cálculo van a decir el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito. ¿Sí? Nosotros por ahora lo llamamos comportamiento extremo. ¿Sí? Bueno, ya sabemos qué va a pasar en los infinitos, o qué forma va a tener la gráfica en los infinitos. Acuérdense que si el coeficiente principal era negativo, las ramas en vez de ir hacia arriba, iban hacia abajo. ¿Sí? Y acuérdense que si el exponente es impar, esta se comporta como la básica x cubo, una rama hacia arriba, la otra rama hacia abajo. ¿Sí? Pero si el coeficiente principal es negativo, se invierte el sentido de las ramas. ¿Está? Bien, una vez que ya sabemos cómo vamos a graficar la función en los extremos, vamos a hallar y analizar las raíces. Es decir, vamos a factorizar el polinomio, es lo que vamos a hacer, vamos a factorizar el polinomio. Como es un polinomio de grado 4, tenemos como herramienta el teorema de las raíces racionales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teorema de raíces racionales. ¿Qué decía el teorema de las raíces racionales? Que si el polinomio tiene coeficientes enteros, como es el caso de esta función polinómica, las posibles raíces racionales son todas las fracciones que se pueden armar entre los divisores del término independiente y el coeficiente principal. Ahora, como el coeficiente principal es 1, serán todas las fracciones de denominador 1, o sea que las raíces van a ser enteras, ¿sí? Como el coeficiente principal es 1, las posibles raíces van a ser los divisores enteros de, en este caso, 10, que es el término independiente, ¿sí? Entonces, según el teorema de las raíces racionales, las posibles raíces serán los divisores enteros, en este caso, aclaramos que enteros porque A vale 1, ¿no? El coeficiente principal de 10. Es decir, que las posibles raíces van a ser más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. ¿Sí? Recordamos. Si x igual a es raíz de f de x, esto es lo mismo que decir que f de a es igual a 0. ¿Sí? O es lo mismo que decir que f de x igual a 0 tiene como solución a x igual a a. O es lo mismo que decir que x menos a es un factor de x menos a. Es un factor
de f de x. O es lo mismo que decir que la gráfica de f de x, esto es lo nuevo, interseca al eje x en el punto A0. ¿Sí? Recordamos que un número sea raíz de una función significa que cuando reemplazo la función por ese número me da 0 la cuenta. ¿Sí? O que la ecuación polinómica tiene como solución a ese número. O que x menos ese número es un factor del polinomio. O, ahora como vamos a realizar la gráfica, que la gráfica de la función corta el eje x en el punto de coordenadas ese número 0. ¿Sí? Bueno, una vez que teníamos las posibles raíces, ¿sí? En este caso, como A es 1, son los divisores enteros de 10. ¿Qué hacíamos? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo empezábamos a factorizar este polinomio? Regla de Ruffini. Pero la regla de Ruffini se usa para dividir polinomios. Yo tengo uno solo acá. ¿Por quién lo tengo que dividir? Por A, Gauss. por X menos A, Por X reemplazando menos con la A. función ¿Y para suprema. qué valor de A voy a dividir con la regla de Ruffini? Que no es obligación usar la regla de Ruffini, pero se puede usar. ¿Quién es A en este caso? ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? Las raíces. Claro, Bueno. primero tengo que probar cuál de toda esta lista de números me hace 0 a la función, o el polinomio. Si yo no encuentro este valor de A, no me puedo fabricar el factor. Y si no me puedo fabricar el factor, no puedo dividir y arrancar de nuevo el procedimiento. Porque ¿por quién voy a dividir? Si no tengo noticias de quiénes son las raíces de esta función. ¿Sí? Entonces tenemos que probar con 1, con -1, con 2, con -2, con 5, con -5, con 10, con -10. Usando el teorema del resto. Podemos usar el teorema del resto, que sería esto que está acá, que es el equivalente a encontrar las raíces. Evaluar la función en cualquiera de estos números, si me da 0, es porque encontró una raíz. Fíjense que todas estas frases que yo puse acá, dicen lo mismo, significan exactamente lo mismo. F de A igual a 0, es lo que me dice el teorema del resto cuando estoy dividiendo por X menos A y la división es exacta. ¿Sí? Si yo reemplazo por 1, menos 1, 2, menos 2, 5, menos 5, 10, menos 10 a la función, el resultado que me va a dar la cuenta va a ser el resto de la división entre ese polinomio y x menos el número que probé. Bueno, a mí me interesa el que da 0. Bueno, ¿con cuál de todos estos me da 0 f de x? ¿Me dicen ustedes? Yo de paso me vuelvo a copiar f de... Vamos probando. Pero, el número que me digan a la cuarta, menos 5 por el número que me digan al cubo, menos 5 por el número que me digan al cuadrado, más 23 por el número que me digan, más 10. Yo estoy esperando que me dé 0 como resultado, ¿no? Porque quiero una raíz. Ahora, no voy a probar con 7, con 3, con 17, porque si hay raíz, están en esta lista. Este polinomio, por el teorema fundamental del álgebra, tiene como máximo 4 raíces. No sé si son racionales, irracionales, enteras, no enteras, no sé, pero tiene como máximo 4. Puede tener 4, puede tener 3, puede tener 2, puede tener 1, puede que no tenga ninguna. ¿Sí? Pero si llegase a tener alguna raíz racional, está dentro de esta lista. Así que no voy a probar con otro número. Si a mí me preguntan, che, ¿este polinomio es divisible por x menos 3? Y yo automáticamente te digo no. ¿Por qué? Y porque x menos 3 equivale a decir que 3 sería raíz, y 3 no es divisor entero de 10. Por el teorema de las raíces racionales no podría ser una raíz. Chau, Pinela. O f de menos 3, hago la cuenta y muestro que no tiene resto 0. Usando el teorema del resto te estoy demostrando que no es divisible por x menos 3, porque f de 3 no me da 0. ¿Sí? ¿Con cuál me va a dar 0? F de con 1 menos 1, o con 2 o menos 2, o con 5 menos 5, con 10 menos 10, no sé, con alguno de esos. ¿Me dicen ustedes con cuál? ¿Con cuál? Creo que es menos 2.
Con -2, creo. menos 2. A ver, ¿Está todo bien? poner con colorcito, por las dudas. Probamos con menos 2. Así que tengo que hacer menos 2 a la cuarta, 5 por menos 2 al cubo, menos 5 por menos 2 al cuadrado, más 23 por menos 2, más 10. ¿Sí? A ver, esto me da 16 positivo. Esto me da menos 8 por menos 5, más 40. ¿Está bien? Ujú. Esto me da 4 positivo por menos 5, menos 20. Esto me da menos 46. Y esto me da 10. Si no me fallan las cuentas, 66, 66, 0, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Qué significa que f de menos 2 me dio 0? ¿Qué significa que f de menos 2 me dio 0? Significa todo esto. Que menos 2 es una raíz. Que menos 2 es una raíz, ¿y qué es lo que necesitaría ahora, que es lo más importante para poder seguir factorizando? ¿Las otras raíces? De todas estas frasecitas que están en azul, que A es raíz, se cumple, que f de menos, o sea, que menos 2 es raíz, se cumple, que f de menos 2 me dio 0. Pero ¿qué necesito para poder seguir factorizando? ¿Qué me interesa de todo esto? Un Sí, ahora factor. sí podés dividirlo, digamos. Exactamente, yo ya sé que a este polinomio lo puedo escribir como coeficiente principal 1 por x menos menos 2. Y si es de grado 4 y este es de grado 1, acá vendrá algo de grado 3, ¿no? Sí. Sí. Este algo de grado 3 es el cociente entre la función y el factor. Y acá es donde aplicamos la regla de Ruffini para dividir, ¿sí? O hacemos la división común, la división estándar, ¿no? Entonces, la conclusión es que x igual a menos 2 es raíz de f de x. Lo que significa que x menos menos 2 es un factor de f de x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, dividimos f de x con x menos menos 2 y buscamos este cociente que va a ser de grado 3. Y arrancamos nuevamente y comenzamos nuevamente este proceso. ¿Sí? Ahora con el polinomio de grado 3, porque ya encontré un factor, ahora le busco los factores al de grado 3. Y una vez que encuentre un factor del de grado 3, me va a quedar un nuevo cociente que es de grado 2. Pero el de grado 2 no lo buscamos con este teorema, porque tenemos la fórmula de la resolvente para hallar las raíces, ¿sí? Así que ahí podemos cortar camino. Bueno, ¿hacemos la división entonces entre este polinomio y x más 2? Dividimos. Dividimos por Ruffini. Bueno, no sé, ustedes me dijeron, apliquemos la regla, ¿no? El polinomio estaba completo y ordenado, los coeficientes eran 1 para x cuarta, menos 5 para x cubo, menos 5 para x cuadrado, 23 para x y 10 el término constante. Y la raíz dijimos que era menos 2, ¿no? El primero bajaba como estaba, y ahí empezamos. Multiplico, menos 2, y sumo, menos 7. Multiplico, 14, y sumo. 14 menos 5, 9. 9. Menos 2, parece cualquier cosa. Menos 2 por 9, menos 18. Sumo, 2, 5. menos 2 por 5, menos 10, sumo, obviamente me tenía que dar 0 porque la división era exacta, ¿sí? Entonces, el cociente 1, vamos a ponerle el primer cociente que encontré, es de un grado menos que el polinomio dado, ¿sí? Es 1 por x al cubo, arranca, ¿no? Menos 7 Menos 7. al cuadrado,
cuadrado, 9 por x, más. Más 5. Este polinomio sería el cociente 1, que va a estar multiplicado por x más 2, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es arrancar nuevamente este procedimiento, pero con este cociente 1. Fíjense que la lista de las posibles raíces racionales, para las posibles raíces racionales se achica ahora, ¿no? Porque ¿quiénes serían? ¿Los divisores de quién? 1 menos 1, 5 y menos 5. Ahora, 1 y menos 1, 5 y Más menos y menos 5. para de contar, ¿no? Porque el coeficiente principal es 1, así que son los divisores enteros de 5, ¿sí? O me da 0. Profe, ¿cómo afectaba el coeficiente principal para buscar las raíces? Ahora lo vamos a ver en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo Bien. vamos a poner uno que no tenga coeficiente principal 1, y ahí vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Está? Bueno, Bueno. entonces ahora voy a probar para este cociente con qué número se me hace 0 la cuenta, ¿sí? ¿Qué número al cubo menos 7 por ese número al cuadrado, más 9 por ese número, más 5, me da 0. Y bueno, o es 1, o es menos 1, o es 5, o es menos 5. ¿Qué piensa? Sí. Es hora, ¿no? ¿Ustedes hacen la cuenta? Yo me tomo un mate. Me queda 1. Creo que 5. A ver, A ver. probamos. Sí. 5 al cubo, 5 al cuadrado. A ver, 5 al cubo es 125, ¿no? Wow. ¿No? Sí, 5, 5 al cuadrado es 25. 25 por menos 7, Menos 175. 175. Más 9 por 5, 45. 45, más 5. 125, 175 menos 175, 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué Que significa? 5 es una raíz. Perfecto. Es Entonces, una ahora raíz y un decimos, factor. bien, x igual a 5 es raíz del cociente, pero el cociente salió de f de x, forma parte de la factorización de f de x. De f de x. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que x menos 5 es un factor de f de x. Entonces vamos escribiendo cómo va quedando por el momento f de x, ¿no? F de x, que era un polinomio de grado cuarto, tenía a x más 2 como primer factor, Y ahora x menos 5. segundo factor, y ahora me queda, era de grado El de 4, grado un cociente, vamos a llamarle cociente 2, ¿de qué grado? Grado 2. Grado 2. ¿Quién es este cociente de grado 2? Vamos a escribirlo más. ¿Cómo había hecho? ¿Qué es este cociente de grado 2? 2. ¿Cómo lo obtengo el cociente de grado 2? Dividiendo el cociente 1 por el... Dividiendo el cociente 1 con el factor x menos 5. 10. Bien, dividimos entonces para hallar el cociente 2. Entonces dijimos, a ver, esto era 1 menos 7, 9 y 5. 1 menos 7, 9 y 5. Esto por la regla de Ruffini, ¿sí? Una división. Y la raíz dijimos que era... ¡Uy, qué feo! La raíz dijimos que era... 5, ¿no? 5. El primero baja como está. Pero... ¿no? 5 por 1, 5. Sumo. Menos 7 más 5, menos 2. 5 por menos 2, menos 10. Sumo. 9 más menos 10, menos 1.
5 por menos 1, menos 5, sumo, obviamente me tenía que dar 0, ¿no? Acuérdense que este es el resto, me tiene que dar 0. O sea que el cociente 2, perdón que apreté el botoncito, es un polinomio ¿de qué grado? 2. 2. 1 por x al cuadrado, esto podemos no escribirlo, ¿no? Menos 2x menos 1. ¿Sí? Y ahora para Sí. buscar las raíces de C sub 2, uso la fórmula de la resolvente, ¿no? Porque ya es un polinomio de grado 2. Si no, ¿qué alternativas tengo? Probar con los divisores de menos 1, que son 1 y menos 1. Con las propiedades de raíces. O con las propiedades de raíces, ¿sí? O con las propiedades de raíces. En este caso, no va a funcionar ni el teorema de las raíces racionales, ni las propiedades de las raíces. Porque justo esta cuadrática tiene discriminante irracional. ¿Qué significa eso? Irracional, el discriminante no. Tiene dos raíces irracionales. Irracionales. Y acuérdense que el teorema sirve para encontrar raíces racionales. Entonces, siempre que lleguemos a una cuadrática, nos aseguramos que sean racionales o no, las calculamos con la resolvente. Si sale con propiedad, genial. Aclaro, busco las raíces usando la propiedad. Si sale con el teorema de las raíces racionales, o sea, si sigo repitiendo este procedimiento, lo aclaro. Y si no, directamente analizo el discriminante, ¿sí? B cuadrado menos 4 por A por C. A vale 1, B vale menos 2, y C vale menos 1, ¿sí? B cuadrado es 4. Menos 4 por 1 por menos 1, queda más 4. 8, positivo. Tiene dos raíces. Esta cuadrática, ¿sí? ¿Quiénes son esas dos raíces? El opuesto de B, 2, más menos la raíz de 8, dividido 2 por A. ¿Se puede escribir más lindo esto? 2 raíz de 2. En la raíz de 8 la podemos pensar como 2 raíz de 2, ¿no? Para todos. Divido todo por 2, me queda 1 más menos raíz de 2. ¿Está bien? Sí. 2 dividido 2 y esto dividido 2. Entonces, una raíz es 1 más raíz de 2 y la otra raíz es 1 menos raíz de 2. Son irracionales. No iba a salir con el teorema. Ni con las propiedades, ni con nada por el estilo. Entonces, ¿cómo queda factorizado el polinomio f de x? Factorización completa ya, ¿no? X más 2 por X menos 5. 2 por x menos 5, y estas dos las escribo así. X menos 1 más raíz de 2, y x menos 1 menos raíz de 2. Fin del problema. Entonces, ¿cuántas raíces encontré? Las 4. Las 4. Y a X 4. igual a menos 2 es una. X igual a 5 es otra. X igual a 1 más raíz de 2 es otra. Esto, si quieren, podemos aproximar para el gráfico. Para el gráfico, 1,4 más 1, 2,4. Y x sub 4, que es 1 menos raíz de 2, que sería 1 menos 1,4, que es aproximadamente Menos 0,4. 0,4. Aprox. Esta aproximación es para el gráfico. ¿Sí? Bueno, vamos hacia atrás. Coeficiente principal. Función potencia, o sea, el término principal del polinomio analizamos cómo es la función potencia y qué coeficiente principal tiene. La función potencia, acuérdense, o se parece a x cuadrado o se parece a x cubo. O es así o es así. Depende de si es par o impar, ¿sí?
Si el coeficiente principal es positivo, queda como está. Si el coeficiente principal es negativo, doy vuelta a las ramas. Esto me define el comportamiento extremo. Después hallamos y analizamos las raíces. ¿Por qué puse a analizar las raíces? Bueno, buscamos todas las raíces con el teorema de las raíces racionales y encontramos que este polinomio tiene 4 raíces y ninguna se repite, ¿sí? Es decir, todas las raíces se encuentran una sola vez. Todas las raíces se encuentran una sola vez. Cuando uno dice cuántas veces se encuentra una raíz en el polinomio, lo que está analizando es la multiplicidad. ¿Sí? No sé si le venía poniendo números a los pasos, sí. Así que el paso 4, Es el 4. el paso 4 sería analizar, está dentro del 3, ¿no? La multiplicidad de las raíces. Y esto es lo nuevo. Una vez hallada todas las raíces, determinar su multiplicidad, es ¿No? decir, la cantidad de veces que se repite la misma raíz. Entonces, Exactamente, es decir, que si una raíz se repite, yo voy a tener x menos la raíz una cierta cantidad de veces, ¿sí? Este K sería, representaría la cantidad de veces que se encuentra esa raíz. ¿Sí? Si esa cantidad de veces es par, la gráfica toca el eje X en ese número, pero no lo atraviesa. Si era par, profe, dijo. Es Si es par. par. Es tangente la gráfica de la función, ¿sí? Es como que ustedes dicen rebota, ¿sí? Toca el eje y rebota. Si viene por arriba, sigue por arriba, y si viene por abajo, sigue por debajo. Pongamos que este es el eje X, ¿sí? Y que el número A está acá. La gráfica se viene por arriba, toca el eje X y sigue por arriba. Y si la gráfica venía por debajo, toca el eje X en ese número y sigue por debajo. ¿Sí? No lo atraviesa el eje, lo toca nada más. ¿Sí? Ahora, si esa raíz está a una cantidad impar de veces, la gráfica, ahí sí va a atravesar al eje X. La gráfica atraviesa el eje X en A. ¿Sí? Va a pasar de lado a lado, ¿no? Si este es el eje X, y supónganse que el número está acá, la gráfica va a pasar de arriba a abajo, de abajo a arriba, depende cómo venga la gráfica de la función, ¿no? Va a pasar, lo va a atravesar al eje. ¿Ah? Bueno, y el último paso sería ahora analizar el signo de la función. Analizar el signo de la función. ¿Cómo vamos a analizar el signo de la función? Es analizar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. ¿Sí? Para eso me voy a armar intervalos. Vamos a armar intervalos. Acuérdense que el dominio de la función polinomial es todo R, ¿no? Armamos intervalos de R determinados por las raíces. Seguramente se nos está por cortar, así que si se nos corta, volvemos ya directamente con la gráfica, porque esto ya no se nos vuelve. ¿Sí? Bien, ¿cómo armamos esos intervalos? Bueno, yo me voy a armar una tabla, para que me resulte más cómodo. ¿Sí? El primer intervalo arranca en el menos infinito y corta en la raíz más cercana. ¿Sí? Vamos a las raíces. La más cercana al menos infinito es menos 2. Así que el primer intervalo va a ser desde menos infinito a menos 2. Vamos a analizar el signo en ese intervalo.
¿Sí? Sigo en el intervalo desde menos 2 hasta la próxima raíz. La próxima raíz cercana a menos 2 dijimos que era menos 0,4, que es menos 1 menos raíz de 2. Sí. 1 menos raíz de 2. 1 menos raíz de 2. Bien, el próximo intervalo va a ser desde 1 menos raíz de 2 hasta la próxima raíz. Sí. ¿Quién sería la próxima raíz? 1 más raíz. 1 más raíz de 2, perfecto. Que era 2 y pico. 1 más raíz de 2. El próximo intervalo va a ir desde ese número hasta 5. 5. No se me duerman, che. Hasta 5. El último, me quedó cortita la tabla. 5 hasta infinito. Infinito. La tabla que me quedó Ahora, si cortita. tenés un montón de raíces, te querés pegar un tiro. No, porque después vamos a ver que todo esto se puede evitar. Ah, ¿Sí? Ahora en el próximo ejemplo vamos a ver cómo vamos a evitar. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá? Vamos a tomar un valor de prueba.